Muy buen día. El día de hoy vamos a estudiar lo correspondiente a los multímetros y vamos a hablar un poco acerca de la polaridad, que en muchos casos se nos dificulta para poder realizar una correcta medición. La polaridad es sumamente importante y básicamente la polaridad está asociada específicamente a cómo vamos a conectar lo que es el borne positivo y el borne negativo de nuestro multímetro, es decir, nuestro positivo y nuestro negativo. Específicamente aquí tenemos a la vista una serie de multímetros de diferentes tipos, diferentes fabricantes. Como podemos observar, cada uno de ellos tiene ciertas características propias de cada uno de los fabricantes. La gama de los multímetros pues puede variar de un fabricante hacia otro, es decir, dependiendo de la calidad que se tenga. Vemos acá específicamente un multímetro del tipo analógico. Vemos acá 3 multímetros del tipo digital. Los multímetros pues básicamente son exactamente los mismos, no hay ninguna variación entre unos y otros. Básicamente solo podemos decir que dependiendo de la utilidad que se tenga, así es como nosotros vamos a poder adquirir uno de ellos. Acá hay un cuarto multímetro con características, mejor dicho, un multímetro del tipo digital, que recibe el nombre de amperímetro de gancho. Bueno, un multímetro de gancho, que tiene las mediciones de voltios, ohmios, amperios, pero específicamente un amperímetro de gancho se le utiliza más propiamente para medir corriente. Pero no es que sea exclusivo, sino que prácticamente para que no tengamos un contacto directo con la corriente eléctrica. Bien, es conocido de todos que la corriente se mide en serie. Y lógicamente si vamos a querer medir la corriente en un tablero de distribución, en un tablero de flipones de nuestra casa o de una empresa o un edificio, o medir la corriente que está presente en un motor eléctrico, pues no vamos a poder abrir el circuito mientras está en funcionamiento. Entonces para ello vamos a recurrir a uno de estos amperímetros de gancho que prácticamente son diseñados y creados para eso. El conductor eléctrico se tendrá que colocar dentro de lo que es este gancho y la corriente que circule por acá va a poder ser medida o visualizada en el lector digital. Acá vemos una pequeña palanca, un push, que se presiona para que el gancho pueda abrirse y podamos insertar específicamente nuestro conductor eléctrico y que lógicamente pues nos pueda medir la corriente eléctrica. Por lo demás, pues la utilidad siempre es la misma. Algunos de estos equipos de medición presentan muy específicamente también sus entradas de medición típicas, es decir, sus borneras para medir voltios y ohmios, que se ve aquí rápidamente, para medir amperios. Aquí está el negativo. Posiblemente no se alcance a ver con mucho detenimiento, pero aquí está la entrada del negativo de las puntas de lo que es el medidor o las puntas de medición, y aquí está el positivo para medir voltajes y ohmios. Igual. Entonces, la diferencia entre los otros multímetros es que se utiliza para medir corrientes eléctricas que son muy grandes y que prácticamente no son nada bueno o no son nada seguros manipularlas por nosotros mismos. Nuestro multímetro con características analógicas, pueden observar ustedes acá específicamente que una aguja que es movilizada cuando una corriente pasa internamente dentro del mismo. Tenemos la polaridad negativa y como siempre pues la polaridad positiva. Acá internamente en esta parte de aquí, vémosla rápidamente, tenemos una aguja con un resorte
al cual se le denomina dinamómetro móvil. El dinamómetro móvil, cuando pasa una corriente a través del mismo o una señal eléctrica lo suficientemente adecuada para que la aguja se mueva, pues la aguja va a marcar en función a lo que nuestra perilla de medición indique. Observemos acá. Aquí podemos medir voltaje de corriente directa. En esta posición, voltaje DC, corriente DC. Vamos a medir aquí lo que corresponde a ohmios. Estamos midiendo aquí la FEM o voltaje alterno. Otros parámetros de medición típicos que se pueden conseguir en otros de otra gama, pues podríamos ver los que están aquí a la izquierda, los multímetros de tipo digitales. Como les digo, dependiendo de la gama, la calidad y lógicamente con la calidad del precio, un mayor precio, así es como nuestro multímetro podrá hacer buenas mediciones con mucha mayor exactitud y precisión. Solo dejo aclarar algo. Cuando estamos trabajando específicamente con un multímetro de tipo analógico, como este, lógicamente, hay que tener en cuenta que lo que es la polaridad no debemos de descuidarla. La polaridad con la cual vamos a conectar es importante. Es decir, tenemos que conocer exactamente en nuestro circuito a medir dónde está el positivo con toda exactitud y dónde está el negativo. ¿Para qué? Pues para que la aguja se mueva en la dirección correcta, es decir, veámoslo aquí, a favor de las manecillas del reloj. Si la polaridad se conecta de una forma incorrecta, la aguja va a golpear el extremo izquierdo y podría sufrir un daño posiblemente permanente, o pues vamos a estar sometiéndola a múltiples golpes debido a que no hemos conectado correctamente nuestra polaridad. Entonces, tomemos en cuenta la polaridad, dónde es más, dónde es menos. Es importante que sepamos diferenciar. Ahora bien, como les decía, los multímetros 1, 2, 3 y 4 pues son de tipo digital. Podemos hacer la visualización del número que estemos midiendo. Lo mismo sucede con el analógico. Sin embargo, este multímetro analógico, pues tenemos que saber utilizarlo. Tenemos que leer cada una de las líneas que ustedes ven acá en el puntero para que podamos hacer una correcta medición. Acá podemos pensar rápidamente, verifiquemos a ver si alcanzamos a ver algo. Aquí estamos midiendo arribita un voltaje de corriente directa. A partir de esta línea roja hay un voltaje de corriente alterna. Alcanzo a ver que aquí son microamperios y miliamperios. Y en la parte superior pues queda lo último que son los ohmios. Entonces, hacer una medición con este aparato analógico no implica mucha precisión como la que quisiéramos tener con los aparatos del tipo digital. Todos los multímetros, sea la marca que sea, la gama que sea, tienen las mediciones básicas. Voltios, por ejemplo aquí, voltaje DC, voltaje de alterna, ohmios, continuidad, microamperios, miliamperios. Esas son las mediciones básicas que tiene cualquier multímetro que podamos conocer o tener en nuestras manos. Y como les digo, dependiendo del precio y la calidad del mismo, podrá tener para mediciones, por ejemplo, de temperatura, para medir ganancia de transistores, para medir la capacitancia. Pero bueno, las mediciones típicas que nosotros necesitamos, las más comunes en las mediciones de electricidad o electrónica son estas. Acá al lado derecho también tenemos un multímetro digital de los económicos y pueden ver ustedes que tenemos un voltaje de corriente directa, un voltaje alterno, valores de amperios. Acá la medición
de corriente de altos valores, aquí es de 20 amperios. Sin embargo, esa de 20 amperios, pues posiblemente en un laboratorio de electricidad o electrónica no logremos medirla, pero si la corriente va más allá de los 1000 miliamperios, que es equivalente a un amperio, sería correcto mejor conectar acá para hacer la medición. Vean que este multímetro, que es de una gama más alta, más de un precio mucho mayor, mide hasta 20 amperios de corriente eléctrica, mientras que este de acá de la derecha, el color negro, únicamente logra medir hasta 10 amperios como máximo. Podemos ver otro detalle aquí, que este multímetro tiene 4 entradas, mientras que este de acá, el de la derecha, solamente tiene 3. La diferencia aquí entre ambos, pues, creo que es obvia. Nosotros vamos a tener una medición adicional, o mejor dicho, una entrada adicional para bornes, porque específicamente ahí vamos a medir corriente, a diferencia del multímetro de la derecha, que mide en la misma posición, perdón, aquí, voltajes, ohmios y miliamperios. Ahí lo pueden observar. Entonces, diferencias, pues no hay ninguna, pero sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de utilizar un multímetro y cómo es que lo vamos a poder medir o cómo vamos a hacer mejor las mediciones. Aquí a su derecha ustedes pueden observar otro multímetro que también es del tipo digital, con las mismas características: voltaje de corriente directa, ohmios, veamos qué más, amperaje en corriente directa. Aquí está el valor de medición de continuidad. Y veamos acá algo muy interesante, que este multímetro puede medir lo que es grados centígrados, grados Fahrenheit, que no tienen estos que están aquí a la derecha. Pero bueno, lo correcto es de que tengamos muy presente estos conceptos en los cuales pues nosotros tenemos que percatarnos de que los multímetros, aunque la gama sea distinta, distintos fabricantes, diseños, las mediciones básicas siempre van a ser las que ya he mencionado. Muy bien, ahora, si vamos al término de polaridad, sale del caso de cuando estamos midiendo con un multímetro analógico. En analógico sabemos perfectamente que la polaridad es importante. Sin embargo, en el multímetro digital, pues no es que deje de ser importante, sino que no tenemos tanto problema como el analógico. Porque en un multímetro digital, si nosotros invertimos la polaridad, que en lugar de colocar aquí el negativo, colocamos el positivo, y aquí donde iba positivo, dejamos el negativo, aquí la polaridad está invertida. Decimos polaridad. Pero que esté invertida en un multímetro del tipo digital, pues no es del todo malo. Porque básicamente si la polaridad está invertida, acá únicamente vamos a observar un signo negativo. ¿Sí? Aquí, menos, pongámosle 50 voltios, por decirles algo, o menos, pongámosle un 5 acá, o menos 5 voltios, si la polaridad está invertida. Pues solamente el signo es el que vamos a observar en estos tipos de multímetros que son del tipo digital. Muy bien, ahora hablemos un poco más acerca de la polaridad y cómo es que se mide correctamente. Vemos acá una pequeña placa de circuito en la cual podemos hacer una serie de conexiones. Típicamente, para medir corriente, decimos lo siguiente. Si vamos a medir una corriente eléctrica, hay que abrir el circuito y colocar en serie el amperímetro, es decir, nuestro multímetro en la medición de amperios. En esta placa podemos observar
una serie de flechas, ¿verdad? Vean aquí unas flechas que apuntan hacia cada uno de estos postes. Yo le llamo postes porque ahí se pueden insertar las bananas para realizar mediciones eléctricas. Veámoslo así. Ahí se pueden insertar las bananas para realizar mediciones eléctricas. Entonces, este es un circuito en el cual tienen dos fuentes de voltaje, una positiva y la otra negativa. Sin embargo, pues aquí está invertida la fuente de voltaje. ¿Sí? Un voltaje invertido. Y acá pues está en el lado izquierdo, está en su polaridad normal positiva. Vemos que aquí, que esta flecha de aquí y esa flechita de acá en color blanco indican que entre este poste y este poste el circuito está abierto, que corresponde a decir que hay que abrir el circuito. En este caso pues ya está abierto. Ahora bien, si nosotros vamos a colocar, por ejemplo, para medir corriente, necesitamos colocar la polaridad positiva en ese punto y en este punto de acá, digámoslo así, la polaridad negativa. Es decir, si vamos a hacer la medición, ahí va el negativo. Es decir, cuando vamos a medir corriente también tenemos que tomar muy en cuenta la polaridad. Siempre por donde la corriente camina, que en este caso sería acá, digámoslo así, por donde camina nuestra corriente, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta ese punto de entrada de la corriente hacia la resistencia 2 en este caso. ¿Por qué? Porque por ahí va a subir la corriente, pasa por el medidor de corriente y regresa nuevamente para continuar su camino. Entonces, la polaridad es importante. Además de ello, como la corriente, por ejemplo, en este circuito de acá, con esa resistencia, perdón, desciende, pues sabemos que a la entrada, por la primera ley de Kirchhoff, aquí es positivo y aquí es negativo. Más menos indica una caída de voltaje. Por lo tanto, la polaridad correcta es que en esta entrada coloquemos el borne positivo de nuestro medidor de volts. Y acá coloquemos el borne negativo del medidor de volts para indicar que es una caída de voltaje. Y de esa manera, en nuestro medidor va a salir con un valor positivo. Entonces, recordando nuevamente de las clases anteriores, voltaje, medir en paralelo. Entonces, medir en paralelo implica que voy a conectar aquí, o mejor dicho, en este borne, que es el mismo punto, voy a conectar aquí el positivo de mi multímetro y, por ejemplo, tocando en este punto el negativo. Si yo toco aquí, yo puedo decir exactamente y tomar la misma medición, o ya sea que este punto lo traslade hacia acá, que es exactamente lo mismo. Entonces estamos midiendo en paralelo. En paralelo implica entonces que yo voy a colocar positivo aquí y negativo acá, para que la polaridad sea la correcta. Ahora bien, si la corriente va subiendo por el circuito, lo correcto es que a la entrada la corriente va a ser positivo, a la salida es negativo. Y vamos a colocar en este punto nuestro borne positivo del voltímetro y aquí el borne negativo, para que la medición siempre salga positiva, como ya lo he mencionado. Si intercambiamos en este resistor, cuya corriente va subiendo, y colocamos en esta parte superior el positivo y en la parte inferior el negativo, con la corriente subiendo, la polaridad va a marcar negativa, va a marcar menos un voltaje. Entonces, eso es polaridad. Detectar, o mejor dicho, tener claro dónde vamos a conectar un positivo y dónde vamos a conectar un negativo. Eso es importante para que no tengamos mucha confusión al momento de dar nuestros resultados. Pero como les digo, puede ser que nos hayamos equivocado en conectar positivo y negativo correctamente, pero como
en nuestro multímetro sale el signo negativo, podemos cambiarlo y podemos cambiar la polaridad y medir correctamente. Entonces, ¿por qué es importante la polaridad? Pues básicamente la importancia es de que nosotros tenemos que hacer una correcta medición y de la misma manera tomar en cuenta los sentidos de las corrientes. Si la corriente desciende, hay una caída de voltaje de más a menos. Si la corriente sube, va de más a menos. Entonces medimos polaridad porque hay una caída de voltaje cuando pasa una corriente a través de una resistencia o cualquier dispositivo electrónico. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y no olviden suscribirse por favor.